¿Cuánto es imposible, no? Para una persona que no puede percibir o escuchar con sus oídos. Sería difícil que entre nosotros pudiéramos comunicar sin escuchar, ¿verdad? Fíjese de que los niños, por ejemplo, ¿qué es lo que aprenden primero? ¿A hablar o a escuchar? A oír, ¿verdad? ¿Desde cuándo oyen los niños? Desde que están en el vientre de la madre. ¿Sí? ¿Lo sabía usted? Desde el vientre desde ahí comienzan a percibir la voz. Por ejemplo, los que van a ser músicos y apenas oyen música y comienzan a moverse en el estómago de sus madres. Ahí se forman los traumas también, ¿sabe? Cuando hay un pleito entre padres, el niño percibe que ahí hay algo que no va bien, que no va de acuerdo. Y ellos comienzan a percibir esa cosa. Por eso es importante, hermanos. Yo he tenido unas experiencias muy lindas en lo que es allá en el ministerio de Porto di Mare. Hay unos niños que me sorprenden, porque no pueden hablar. Están tan pequeñitos, no pueden hablar, pero reconocen la autoridad. Hace poco estábamos en un ayuno y yo estaba estudiando y mi esposa estaba con las hermanas, eran solo hermanas las que estaban en ese ayuno, y andaba una niñita de una hermana y estaba sola la niña. Vine yo y le digo: viene para acá, te sientas acá y aquí vas a estar conmigo. Y la niña se me quedó viendo y dijo: hoy sí me agarraron. Y la senté en la silla y le dije: aquí vamos a estar hasta que termine el ayuno. Y la niña se sintió incómoda, pero se quedó ahí en la silla y me veía. Y se comenzó a retorcer en la silla, se levantaba un pie, levantaba el otro, se giraba en la silla, se hacía para acá, se hacía para allá. Pero no me decía nada. Pasaron aproximadamente una hora, hora y media y terminó el ayuno. Cuando la niña escuchó que allá mi esposa dijo: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquella niña comienza a hacerme el berrinche. Y comienza a decir: mami, 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 mami. Ella se dio cuenta que el culto, que el ayuno había terminado. Esa niña estaba ahí sentada conmigo, pero ella estaba percibiendo todo lo que estaba pasando allá. Vea cuánto es importante, hermanos, el oído. Cuánto es importante poder estar atento a lo que nos dicen. Por ejemplo, si yo le digo a Isaac en este momento: ¿dónde está Isaac? Ya desapareció. Yo pensé que estaba en el culto. Ok, yo le digo al hermano William: le dije que viniera para acá, pero como no percibió lo que le dije, él no se movió. ¿Ustedes escucharon? ¿Verdad que no? Pero sí lo dije yo. ¿Y qué pasa cuando Dios nos habla y nosotros no percibimos lo que Dios nos quiere decir? Estamos acá. Ayer un mensaje tan lindo de la predicadora y hablaba, hermanos, que de esa relación entre nosotros con Dios. Pero Dios algunas veces está gritando y nos está diciendo: no te vayas a ir ahí porque te va a ir mal. Pero no logramos percibir lo que Dios nos está diciendo porque no tenemos ejercitado el oído, hermanos. Y Dios nos habla de tantas maneras y nosotros no percibimos esa voz. O sea, es como yo les estoy hablando ahora y ustedes se van, y de lo que nosotros hablamos acá, usted no se acuerda de qué hablamos el domingo en la tarde. El provecho de las aflicciones. Pero ¿cuánto, hermanos, cuántos de nosotros estuvimos meditando en esa palabra durante la semana?
¿Cuántos de nosotros estamos pasando diferentes pruebas, diferentes dificultades, y esa palabra nos vino y alimentó nuestro espíritu? Que esas situaciones le pasan a los justos, le suceden a las personas que agradan a Dios también. Entonces, hermano, es importante el que nosotros tengamos ejercitado el oído en todos los ambientes. Mire, ¿qué pasaría si el ministerio de alabanza todos fueran sordos? ¿Cómo harían para sincronizar el sonido? ¿Quiénes fueron a los bautismos? ¿Quiénes se dieron cuenta que nuestro hermano que estaba a la batería que sonaba la batería y no se escuchaba para nada? Hasta allá al final se comenzó a escuchar. Y yo decía, ¿estará sonando? Solo está haciendo señas. Porque yo no percibía la voz de la batería, el sonido de la batería. Por eso es importante, hermano, en todos los ámbitos de nuestro diario vivir, poder tener ejercitado nuestros oídos. Mire cuántos accidentes suceden hoy, porque la gente va con sus audífonos y no se dan cuenta que el tren viene atrás, que el tren viene por el otro lado, que el carro va a pasar. No se dan cuenta, porque no ponemos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Una persona que no tiene, hermanos, sus sentidos del oído perfectos, tiene problemas de emocionales, sentimentales, tiene problemas de carácter. ¿Por qué? Porque él no puede entablar una plática con todos. Está a la mesa, todos están hablando y él no percibe lo que se está diciendo. ¿Qué pasaría un mecánico que no tiene bien ejercitado el oído y no sabe diferenciar los sonidos de cada motor? Imagínense, llega el cliente y me dice, ¿sabes que yo le escucho algo raro al motor allá, bien fino, fino, fino? ¿Y si yo no lo escucho? ¿Volverá ese cliente? Va a decir, no, si ese sordo se no oye. Es importante, hermano. Por eso en esta porción que hemos leído hemos encontrado esa parte donde dice oye, ¿o no? ¿O no? Es que el oír, hermano, el oír bien, el estar atentos nos llevará a una acción. Por eso yo le ponía el ejemplo de nuestro hermano William. Le dije, viene acá, pero no vino. ¿Por qué? Porque él no escuchó que yo le dije, ven acá. Escuchó su nombre, pero no escuchó que le dije, viene acá. Por eso es que muchas veces nosotros no accionamos porque, mire, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Hemos tenido ciertas pláticas con personas y nosotros estamos ahí escuchándoles entre comillas, pero nuestra mente está por allá. Y le dice, ¿entendiste lo que te dije? Ah, es que no me estás poniendo atención. Así no sucede acá, hermanos. Hay hermanos que ya se están durmiendo. Y Dios va a hablar y no van a escuchar. ¿Por qué? Porque ya se durmieron. Es la importancia, hermano, que le damos a la plática que tenemos con Dios. De eso decía nuestra hermana ayer también. ¿Cuánto nosotros le ponemos importante a aquella conversación, a aquella plática que tenemos? Los mandamientos fueron dados para ser expuestos y explicados. Acá dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios, ¿qué? Mandó, los dio. ¿Para qué? Para que fueran enseñados. ¿Y para qué tienen que ser enseñados? Para ponerlos por obra. Entonces, si nosotros, hermano, estamos atentos a lo que nos están diciendo, nosotros vamos a accionar, vamos a ir y lo vamos a poner por obra, porque nos han dicho que tiene que ser así.
En nuestra niñez, hermanos, los primeros años de escuela, ¿cuántas veces le hicieron repetir A, E, I, O, U? Hasta que se los aprendió. Y los hacían escribir de molde y de carta hasta que usted se los aprendió. Después con los números, porque es importante para todo ser humano poder leer y poder escribir. Y alguien te lo tiene que enseñar. Alguien te lo tiene que decir. Por eso dice: Dios mandó que os enseñare para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Oír, hermanos, significa estar preparados a la acción. Vea lo que dice Santiago 1, 19, 22. Santiago 1, 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, no para hablar, ¿verdad?, para oír, y tardo. ¿Usted se ha fijado cuando hay esas discusiones? Nadie quiere oír. Todos quieren exponer su opinión. Porque puede ser que al final, si yo me quedo callado, le voy a dar la razón a la otra persona. Venimos a la iglesia y que Dios nos hable, pero ¿cuándo le damos tiempo que Dios nos hable? Vamos a orar y bla 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 bla. Gracias, Señor. Amén, amén. Y el Señor dice: pero yo tenía que hablarte yo quería hablar contigo. ¿Qué pasó? Porque no queremos escuchar, hermano. Dice: sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo. Todo lo contrario somos nosotros. Primero nos enojamos, después hablamos, y cuando ya nos toca que oír, nos vamos. Siga. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente engañándoos a vosotros. Uy, decimos: sí, amén, gracias Dios, háblame. Pero la acción, porque oímos pero no accionamos, hermano. Pero esto tiene que ir a la par. Si yo escuché y hay algo en mí que no va, yo tengo que accionar para resolver eso que en mí no va. Debo de tomar medidas de precaución para arreglar lo que está mal en mí. Por eso el Señor está muy preocupado en nosotros, que aprendamos a oír. En la Biblia vamos a encontrar esa palabra oír más de 145 veces. Porque Dios está interesado más en que nosotros escuchemos. ¿Por qué nosotros no queremos escuchar? ¿Será que Dios no tiene la razón? ¿Será que nosotros tenemos más razones que Dios y queremos hablar más? ¿No se ha preguntado eso usted? Fíjese que Dios le da este mandamiento al pueblo de Israel. Versículo 2: para que temas a Jehová, para que sepas entender la posición de Dios y la de nosotros, hermanos. La diferencia que hay, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando.
reconocer, hermanos, que nosotros tenemos más que oír la palabra de Dios, que más que quererle pedir a Dios. ¿Quiénes son padres? La mayor parte. ¿Conocen las necesidades de sus hijos antes de que ellos se las recalquen? ¿Verdad que sí? Usted sabe cuando ellos ya no tienen zapatos. Usted sabe cuando ya no tienen ropa. Usted sabe cuando ya tienen que ir a la escuela. Ustedes saben que tienen un tiempo de reposo. No necesitan que sus hijos se lo recalquen. Y nosotros todo lo contrario. Venimos, Señor, dame, Señor, bendíceme. Si el Señor ya sabe, hermanos. Vengamos y oigamos qué es lo que el Señor nos quiere decir, porque de seguro que nos hemos comportado mal durante la semana. De seguro que hemos hecho cosas equivocadas. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios más que escuchar otros ruidos. Porque, hermano, le damos más atención a otras cosas. Lo que le estaba diciendo al inicio, que nosotros estamos en una plática, pero en esa plática no estamos cuerpo, alma y espíritu. Estamos más atentos a otras cosas. Mire, a veces estamos en casa, ¿no? Con mi esposa. Y yo veo ella que está haciendo el almuerzo, la cena, y estamos escuchando las noticias. Y lleva una plática conmigo. Y a mí se me hace difícil. A mí se me hace difícil, hermano, estar viendo la televisión y escuchándola a ella. Y ella está haciendo 3 cosas a la misma vez. Y a veces le digo, espera. No, si yo también estoy escuchando. Y ella va atenta, hermano, de lo que están diciendo ahí. Pero si no tenemos la capacidad, hermano, de estar en 3 cosas al mismo tiempo, entonces hagamos una sola cosa. Cuando vengamos a la casa del Señor, escuchemos la palabra de Dios. Y no estemos pensando en las cosas de afuera, no estemos pensando en las cosas del trabajo, no estemos pensando que los que están en la playa, no estemos pensando los que están en el campamento, no estemos pensando de otras cosas, estemos acá. Para que lo que podamos escuchar de parte de Dios esta mañana la llevemos en nuestro corazón. Hebreos 4:12. Saber escuchar la voz de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Y es eficaz. Y Dios nos puede estar hablando esta mañana. Pero si nosotros no estamos atentos, la palabra se va, hermanos. Pero si usted está atento y usted siente que Dios le está hablando, usted levanta la mano y digo, lo recibo, Señor. La tomo esa palabra, Dios. Y si como usted la toma por fe, la recibe en su espíritu, esa palabra hará efecto porque es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, si alguien suelta una palabra de este altar y usted dice esa palabra viene de Dios, y en su vida hay una opresión, pero le dijeron libre, usted dice la recibo, y usted es libre porque es eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. Tus sentimientos, tus emociones dañados, malos, los va a penetrar la palabra de Dios. Hará una explosión, hermano, dentro de tu cuerpo. Pero tienes que estar atento a lo que Dios te quiere decir. Tienes que escuchar, hermano. Tienes que percibir esa voz. Mire, ¿qué más?
y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Dios ya sabe qué es lo que va a hacer esta semana usted. Él ya conoce sus planes, todos. Y si habían planes malos para su vida, que Dios dice a ti como cristiano, no te conviene esto, Dios te está hablando esta mañana. Si estabas planificando ya ponerte ese traje, Dios te está hablando esta mañana, porque es eficaz. Pero tú la tienes que escuchar y la tienes que llevar a la obra. Conoce las intenciones del... Mira, nosotros hoy, hermanos, tenemos esta facilidad de que tenemos predicadores, tenemos la Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Le dio pena, ¿verdad? Todos tenemos Biblia. Entonces, todos somos practicantes de la Biblia. Porque, hermanos, esto que nosotros leemos y lo leemos diariamente, lo que leemos diariamente, lo debemos de llevar a la práctica. Y tiene que traer cambios, transformación a nuestras vidas. Pero vea lo que dice Deuteronomio 4, 12, 14. Porque por medio de esta Biblia, Dios te puede hablar directamente. Pero tú tienes que estar dispuesto, tienes que disponer tu vida, tienes que disponer tu corazón, tu alma, tu espíritu, para cuando tú vas a leer la palabra de Dios, haga efecto. Que dice Deuteronomio 4, 12 al 14. Y dice: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. ¿Qué dice? Oísteis la voz de sus hermanos. Y yo me imagino en aquel día que nos presentemos delante de Dios. Habrán personas que dirán: Señor, es que tú nunca me mandaste a alguien que me hablase. ¿Vamos a tener esa excusa? Imagínense todos los que hoy estamos acá y los que nos están siguiendo por internet. ¿Cómo le vamos a poder decir: Señor, es que nunca me dijeron que yo tenía que escuchar tu voz y obedecer a tu palabra? Bien, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz. Es que no interesa, hermanos, si usted no ve a Dios acá, porque si Dios estuviera acá presente en una figura, acá estuviéramos todos llorando, o estuviéramos allá detrás de la puerta por temor a morir. Pero si como el pastor Nelson, ese gordito ahí, ¿qué está diciendo? ¿Ve que no vemos la figura, hermanos, de que Dios nos puede estar hablando? Por eso es que a veces no actuamos de lo que Dios dice de este altar. Es que vemos la figura del pastor Zúñiga y lo primero que comenzamos es a decir: pero es que el pastor diciendo eso, si yo lo conozco. Pero es que el pastor Nelson, ¿cómo me van a ir a decir a mí si yo me recuerdo cuando vine y venía pelado, bueno, que ya está más pelado todavía? Si yo tengo más tiempo de estar acá, si yo llevo 20 años del evangelio y él apenas ha nacido, ¿qué me va a decir a mí? Entonces, cuando vemos esto, hermano, estamos mal. Por eso no es bueno. Por eso Dios no se les presentó en una figura, sino que ellos escucharon la voz. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos antes que ver.
¿Qué dice? Ninguna figura vistes, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Quién los escribió? Dios. No fueron escritos por Moisés, Dios los escribió en una piedra. Y por si al caso, dice Moisés, a mí también, el versículo que sigue, a mí también me mandó Jehová. Él estaba ahí, dice, yo les he hablado, hoy se los escribo acá. Y mira, después tú vas y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que se os, por si les quedaron dudas, por si no pusieron atención, por si al caso se les escapó algo, ve tú, enséñale los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión. Dios es bueno, denle un fuerte aplauso al Señor. Se los escribió y hoy los tenemos escritos nosotros acá. Y usted va a encontrar en la Biblia, hermano, hombres que buscaron la confirmación de que Dios estaba hablando con ellos. Nosotros hoy no, hermanos. Hoy nosotros buscamos palabra de hombre. Vamos donde el profeta, vamos donde el pastor. No es que allá hay profecía, no es que allá va a venir el apóstol. ¿Y qué más es el libro que tienes en tus manos? Decía nuestro pastor un día de esto: a veces nosotros queremos que Dios nos hable y decimos, hoy Dios no me habló. Pues sí, ¿qué te va a andar hablando si tú no obedeces? ¿No dicen así los padres? ¿Y ya para qué te voy a estar aconsejando? ¿Y ya para qué te voy a estar corrigiendo si no me entiendes, no me haces caso? Así dice Dios de nosotros. ¿Y para qué te voy a estar hablando de fornicación? ¿Para qué te voy a estar hablando de adulterio si tú no lo quieres dejar? Comencemos a actuar, hermanos. Aquellos hombres que Dios se les presentó en ciertas ocasiones. Vea lo que dice Jueces, capítulo 6, versículo 17 y 22. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha hablado, hermanos? Y no una sola vez, 2, 3, 4, 5, y no sigue hablando porque Él es misericordioso. Y Él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré a que vuelvas. Hasta el 22, hermano. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Qué? Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara.
¿Verdad que, hermanos? Y Dios no puede estar hablando todos los días, pero nosotros tenemos dudas. Pero si se nos presentase Dios en un sueño, en el camino, a la entrada de tu casa, hoy que tú llegues y abres la puerta y te encuentres al Señor ahí, te estaba esperando, y cerramos la puerta de regreso, ¿quién es el que está allá adentro? Estaba cerrada la llave, pero ha entrado, y es que el Señor te está esperando. Te vas a asustar, pero cuando vienes acá y Dios te habla, no te asustas, no te preocupas, no lo tomas en cuenta. ¿Ah? Porque Él te puede estar hablando esta mañana. Y Gedeón dijo: ay, Señor mío, pero sí había estado con Él, había hablado con Él. Pero él se vino a dar cuenta cuando aquel ángel voló y desapareció. Y dijo: entonces no era un hombre, entonces no era un profeta, era el ángel de Jehová. Versículo 36 y 40, siempre de ese capítulo. Ya le había pasado el susto. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón de lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo. Oye, hermanos, nosotros venimos y le decimos al Señor: Señor, si tú me hablaras, Señor, si tú me respondes, Señor, si tú me haces este milagro, Señor, si tú haces esto, yo cambiaré, Señor, ya no seré igual, mira que te voy a servir, mira. Pero hermanos, ¿cuánto pasa esto? Un mes, 2 meses, 3 meses, y todo es emoción. Por eso volvemos a la cita. ¿Dónde estábamos? Deuteronomio. Versículo 3. Dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Dios está interesado, hermanos, en que nosotros tengamos bien ejercitados los oídos para poder escuchar las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios, más que corregirnos, nos quiere bendecir. Más que llamarte la atención, Dios lo que quiere es bendecirte, para que os vaya bien a la tierra donde fluye leche y miel. Oye, versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que no te quede duda que acá en esta casa Dios habla. Que no te quede la menor duda que Dios de aquí te está hablando esta mañana. Él es uno. Él es uno. No vayas, mire, ni con la menor duda. No porque lo digo yo, hermano,
Porque hoy puedo estar yo, mañana puede estar un diácono, mañana puede estar el pastor, mañana puede estar una hermana, mañana puede pasar el ministerio de alabanza. Por medio de ellos, acá Dios, todos los que pasan en este altar los utiliza. Dios nos utiliza para corregirnos. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios a la mitad, unas 2 horas, Magari, cualquier día ahí por la semana, cualquier ratito que me quede libre. Amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios de todo tú y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, la palabra de Dios tiene que tener un especial espacio en nuestro corazón. La palabra de Dios debe de tener un lugar, el más exquisito de nuestro corazón, más importante que nuestros hijos, más importante que nuestro trabajo, más importante que nuestra recreación, más importante de todo. En lo más profundo de nuestro corazón debe de estar ese lugar para la palabra de Dios. Y por si al caso tienes problema a recordar, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso le dije, sobre tus hijos, recreación, trabajo y todo lo que te puede rodear, sobre tu corazón. Sobre todo, hermano, la palabra de Dios tiene que estar ahí. Versículo 7. ¿Y qué? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Porque tenemos la tendencia, hermano, a olvidar. Tenemos la tendencia, hermanos, a darle prioridad a otras cosas. Ya mañana usted no se acuerda de la palabra de Dios. A las 6 de la mañana ya está. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar 5 minutos más, Señor, 5 minutos más. Que en el otro tren me voy, Señor. ¿Y qué pasó con la oración de la mañana? ¿Y qué pasó con la lectura de la mañana? ¿Y qué pasó con tu devocional en la mañana? No la repetiste, no la memorizaste y te fuiste a la calle en medio de un mundo lleno de pecado y tú no ibas preparado, no llevabas la armadura, no llevabas la palabra de Dios en tu corazón y te comienzas a encontrar con un montón de problemas ¿y por qué me sucede esto? Chanfle, Señor, en la mañana. Vea qué importante es, hermano, el memorizar la palabra. Te ayudará en los momentos más difíciles de tu diario vivir. Job, capítulo 42, del 1 al 6. Mire por qué Job, hermanos, pasó todo su tiempo de prueba y aquel hombre se mantuvo íntegro. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Sí? ¿Quién no conoce que Dios todo lo puede? ¿Verdad que todos lo sabemos que Dios es poderoso? Usted tiene un Dios poderoso, ¿verdad? Yo tengo un Dios poderoso. Y que no hay pensamiento que se esconda de Él, ¿verdad que lo sabemos? Cuando hemos pecado, ¿verdad que Dios nos saca a la luz ese pecado? Y cuando el pastor está predicando y dice: ¿cómo lo supo que yo estoy pasando eso? Porque es Dios.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú. Qué disponibilidad de este hombre, ¿no? Oye, te ruego y hablaré. Póngalo de nuevo. Te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Hoy sí, el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos. ¿Se da cuenta que Job siempre escuchó a Dios? ¿Se da cuenta que Job, por su integridad, depende porque escuchó siempre la voz de Dios? ¿Se da cuenta por qué aquel hombre no pecó en todo su sufrimiento? Que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. ¿Por qué dice, ahora mis ojos te ven? Porque puede ver la obra de Dios en su vida, puede ver su restauración, porque Dios siempre toma el cuidado de aquellos que son íntegros delante de Él. Versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. Cuando reconocemos, hermano, cuando reconocemos la voz de Dios, cuando estamos atentos a lo que Dios nos dice, nos damos cuenta nuestra posición. Cuando tú comienzas a escuchar su voz. Juan 10:27. Cuando tú comienzas a escuchar su voz, esta es una señal, hermano, que ya estás dentro del rebaño de tu pastor. Dice, mis ovejas, no dice mis cabritos, ¿verdad? ¿Verdad que no dice cabritos? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes han crecido en el campo? Acá todas son mujeres. ¿Quiénes han tenido gallinas? Sí, han tenido gallinas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ustedes que han tenido gallinas, ¿qué pasa en la mañana cuando usted se levanta? Como la ven a usted que va con la comida, todas le rodean, ¿verdad? Están ahí esperando que usted les dé comida. Ahora, si se levantara otra persona o llegara otra persona, ¿se le acercarán igual? Se asustan. Se asustan y comienza a... Y el gallo comienza a cantar y dice, acá está pasando algo que no va. ¿Dónde está la patrona? Así tendríamos que ser nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Oyen la voz de Dios. O sea, usted de acá hoy va a salir y donde quiera que usted vaya, usted va a escuchar la voz de Dios. Usted va por la calle y pasó una muchacha por allá y el Señor le dice, no, para el otro lado. ¿Usted va a escuchar la voz? Y usted va a llegar a la metro y estaba buscando cómo entrar y el Señor le dice, no, y le hace ver, allá está la maquineta, ve a comprar el billete. Porque usted no es igual a los del mundo. Usted oye la voz de Dios. Eso es, hermano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen lo que yo les digo que tienen que. Pero es que no tienes que esperar que Dios te tome de la mano y que vaya allí en figura, hermanos. Esto es por fe. Esto es por fe. Romanos 10:17.
Porque ya a esta edad, hermano, nosotros. Dice, así que la fe es por ¿cuántas veces? Todos los domingos, mañana y tarde, el martes, el jueves, y esa palabra tiene que entrar. Porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Tiene que hacer efecto, hermanos, como la gota de agua sobre la roca. Por eso es importante que usted no deje de congregarse. Allí mismo, Hebreos 4, del 1 al 2. Ya estoy terminando, hermano. Yo soy de 40 minutos. Hebreos 4, del 1 al 2. ¿Qué dice? Es que cuando oímos, hermanos, mire, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ahora, acá en Deuteronomio lo que hemos leído, se les está hablando de un gran mandamiento a un pueblo que ha salido de Egipto, ¿verdad? Y que la promesa era entrar a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Esto es lo que le digo, hermano. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, y aquel día estemos ahí en la puerta y usted esté viendo pasar al pastor Nelson, usted está viendo pasar al pastor Zúñiga, usted está viendo pasar a los diáconos, usted está viendo pasar a la hermanita aquella que se dormía en el culto y está entrando, y usted ahí esperando audiencia que el Señor la haga pasar, y el Señor le dice, ya vamos a arreglar cuentas contigo? Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada. O sea, volvemos al tema, pues, que lo que yo le estoy predicando usted no lo va a llevar a la práctica porque dice, lo dijo el pastor Nelson, porque no va acompañada de fe que Dios le puede estar hablando. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron esta mañana. Por eso usted hoy va a salir diferente de acá. Es una gran oportunidad, hermano, que Dios nos da. Porque nosotros no vamos a tener excusas en aquel día, porque hemos escuchado la voz de Dios que nos habla. Mateo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios. ¿Sí? ¿A quiénes? A nosotros hoy, hermano. Del reino de los cielos, mas a ellos no les es. Mire qué privilegio, hermano. Qué privilegio de parte de Dios. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis. No seamos de esos, hermano. No seamos de esos que parece que estamos escuchando, pero no entendemos. Y viendo veréis y no percibiréis. Siga.
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Le dije hasta cuándo, hasta el 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos. Cuando usted ve milagros, usted ve prodigios acá en esta iglesia, le dan la convicción de que Dios está acá. Cuando usted oye palabra de Dios y usted la toma y la lleva a su corazón y se hace realidad, su fe se aumenta. Somos bienaventurados nosotros porque los de allá afuera no lo pueden ver, porque los de allá afuera no lo pueden oír. Por eso, hermanos, nosotros debemos de oír con convicción, con certeza de que, vea Juan 6, 60, 69, antes de que hable yo, que hable Dios. Porque algunas veces nos retorcemos, hermano. Juan 6, 60 al 69. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, ¿sí? ¿Verdad que algunas veces lo sentimos? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es que cuando estamos mal, hermano, nos cae pesado, nos cae mal, nos cae gordo, nos arde en la herida. Pero ¿qué dice? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Yo no sé si usted estará murmurando, pero ahí dice la palabra: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, ¿se da cuenta por qué hay personas que cuando se les habla del pecado, se les habla del problema que están viviendo, mejor se van? Mejor se van, porque parece que es dura la palabra de Dios. Pero yo te digo, hermano, hermana, será más duro en aquel día. Creo que todos nuestros sentimientos y emociones que pueden ser dañados en este tiempo por medio, o pueden ser tratados por medio de la palabra de Dios o por un consejo de un hermano, te puede causar problema, pero será momentáneo. Pero en aquel día es para toda la eternidad. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irlos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Saber escuchar esa palabra, hermanos, aunque nos duela, aunque nos corrija, aunque nos haga penetrar hasta los huesos, pero debemos recibirla y llevarla a la acción. ¿A quién Dios le va a hablar? Al mundo. O a sus hijos. Esta relación entre Dios y el cristiano, ¿cómo se entabla?
esta plática entre Dios y su Hijo, ¿cómo viene? A través de la oración. Usted quiere que Dios le hable, ore. Esta relación con Dios viene a través de la santidad. Santifíquese. Santifíquese y Dios le va a hablar. ¿Cómo Dios nos puede hablar? A través de la obediencia. Si nosotros somos obedientes, Dios nos va a dar palabra. Dios nos ha escogido a nosotros, hermano, porque Él siempre ha querido relacionarse con el humano. Somos creación suya. Pero cuando nosotros somos pecadores, hermano, eso lo separa. ¿Qué dice Isaías 59, 1 y 2? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído. O sea, él siempre está, hermanos, dispuesto. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos, Él está siempre esperándonos con sus brazos abiertos. Él nos quiere escuchar. Versículo 2. Pero, ¿qué? Vuestras iniquidades denle un fuerte aplauso al Señor. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para... De esto es que nosotros tenemos que enmendarnos o corregirnos, para que Dios escuche nuestra oración, para que Dios responda a nuestras súplicas. Estamos clamándole al Señor, Dios habla, Dios habla, Dios habla y Dios habla. Pero si tu pecado ha hecho esa división, si tu iniquidad ha hecho esa división, Dios no te va a escuchar. Póngase sobre sus pies. Apocalipsis 1, versículo del 1 al 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado. Yo le pregunté, ¿usted tiene una Biblia? ¿Sí? Bienaventurado el que lee. Y hoy, si no ha leído, pero la ha escuchado. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, las cosas en ella escritas, porque el tiempo, Dios nos habla a tiempo, hermanos. Dios nos habla a tiempo. Y si Dios nos manda esta palabra, de estar atento a lo que Dios está diciendo en esta casa. Porque, mire, Dios sincroniza todo. Y puede ser de los que hoy no están acá, de los que no estuvieron durante la semana, puede ser que hoy los hermanos que hoy están no estuvieron durante la semana, o no estuvieron ayer,
o no estarán la próxima semana. Pero la sincronización de la palabra te llevará a lo mismo. Te llevará a lo mismo. A meditar en lo que Dios quiere hacer con tu vida. En lo que Dios quiere arreglar en tu vida. Debemos, hermanos, de estar atentos cuando alguien se para acá a predicar la palabra de Dios. Muy atentos, porque puede haber una palabra de Dios para nuestras vidas. Y que esa palabra, como te puede salvar, puede cambiar tu destino, o en aquel día, esa misma palabra te va a juzgar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo viene pronto y Dios habla a tiempo. Si en tu vida tú sientes un área que está mal, si en tu vida tú sientes que estás fallando, no dudes. No dudes. Decía el versículo 1 de Isaías 59 que Él está atento para oírnos. Que tú confieses, que tú le digas lo que está mal en tu vida, para que se vuelva a entablar esa relación con Dios y que tú puedas escuchar la trompeta cuando Él venga. Cierre sus ojos.